Buenas tardes. Agradezco al doctor Luna por la invitación para la clase de ECMO en terapia intensiva para el curso de neumonología. Es un placer poder darles esta charla y bueno, espero que les sea de provecho para adentrarse en el mundo del soporte extracorpóreo. No tengo conflictos de interés y bueno, empezamos básicamente en un contexto en el que la mortalidad del distrés respiratorio del adulto particularmente grave sigue siendo muy elevada. Alrededor del 50% de los pacientes muere cursando esta entidad. Esto pese a los avances que se han hecho en los últimos 30, 40 años con respecto a las modalidades de ventilación mecánica y a todas las técnicas avanzadas de ventilación. Fíjense que lo que es interesante es que la mortalidad hospitalaria tan alta, pese a lo que uno inicialmente pensaría, no se debe en la gran mayoría de los pacientes a la hipoxemia refractaria que uno podría de antemano pensar que sufren la mayoría de los pacientes. De hecho, un mínimo porcentaje en este estudio ya clásico que se hizo en Argentina a principios del 2000, alrededor de un 15 o 16% de los pacientes solo muere de hipoxemia refractaria, sabiendo todos que la principal causa de mortalidad en el distrés es la sepsis. Y esto varió, por ejemplo, fíjense en la pandemia del 2009 en influenza, en los pacientes que estuvieron ventilados en Argentina, otro trabajo de la doctora Estensoro, multicéntrico, colaborativo, hecho por la Sociedad de Terapia Intensiva, en el que en estos pacientes tan particulares con esta entidad viral, no sé si les suena, eh, aquí sí una parte más importante de los pacientes moría de hipoxemia refractaria. Fíjense que en esta muestra de 337 pacientes, casi la mitad de los pacientes moría de hipoxemia refractaria, y en los pacientes particularmente que tenían PAFI de menos de 100, la mortalidad trepaba a niveles cercanos al 70%. En esa época, como dice en el mismo trabajo, el ECMO no era una terapia que estuviera disponible a gran escala como para poder soportar una cantidad importante de pacientes. Entonces, pasó el tiempo, otra entidad viral, me escondo acá un poquito, fíjense el COVID, y esta es una otra muestra del estudio colaborativo SATI-COVID en el que todos participamos seguramente. Fíjense cómo de los pacientes que cursaron con distrés grave, que fueron casi un cuarto de los pacientes, la mortalidad hospitalaria fue del 70%, la misma que prácticamente 15 años atrás, y la hipoxemia refractaria como principal causa de muerte en este grupo estuvo en el 53% de los pacientes. O sea que, dependiendo la entidad que estemos analizando, la hipoxemia refractaria puede ser un grave problema y la mortalidad, como vemos, por lo menos en nuestro país, es altísima. Entonces, es en este contexto en el que todos se van a preguntar, cuando ya tengo el paciente ventilado, pronado, y a pesar de eso sigue con una PAFI baja, por abajo de 80, aquí surge la duda de si hace falta o no la posibilidad de hacer ECMO para este paciente. Entonces, como cuestiones básicas, ¿qué es el ECMO? El ECMO básicamente es un soporte, no es un tratamiento. Lo único que hace el ECMO es darnos tiempo. Esto que quede bien claro, el ECMO no cura, así como tampoco cura un respirador. El ECMO básicamente lo que hace, como van a ver en este gráfico, es a través de una cánula, cánulas grandes, depende del tamaño, pero pueden ser a partir de 22, 23, 24, 25 French, que se pone en una vena grande, habitualmente para hacer ECMO respiratorio en una vena femoral, pero puede ser la vena yugular también. A partir de esta cánula venosa se extrae la sangre, que está chupada por una bomba centrífuga. Esta bomba impulsa la sangre a través de un oxigenador. En el oxigenador, que tiene una fibra especial que se llama polimetilpenteno, los últimos modelos es una tecnología más avanzada que permite una hematosis muy similar a la que ocurre en nuestros pulmones. Acá en el oxigenador, que tiene una entrada de gas, de oxígeno básicamente, una mezcla de aire y de oxígeno que viene desde el mixer, o de oxígeno puro que puede venir desde la pared, se hace la oxigenación y la decarboxilación. El gas que se exhala en general tiene un puerto específico por el que se exhala la CO2, y la sangre, que se llama arterializada, ¿sí?, vuelve, en este caso que estamos analizando el ECMO veno-venoso, pese a que es una sangre que se llama arterial,
vuelve a una vena, en este caso la configuración más usada, la vena yugular posterior. Entonces, esta sería una configuración fémoro-yugular veno-venosa. ¿Sí? Este circuito está puesto en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre del paciente pasa, una vez que va retornando al corazón, pasa primero por el circuito extracorpóreo y una vez que pasó por el circuito extracorpóreo, luego, cuando es de vuelta al organismo, vuelve a pasar por los pulmones del paciente. Por eso se dice que está puesto en serie con el sistema cardiopulmonar. A diferencia del circuito en una configuración venoarterial, en el que está en ese caso puesto en paralelo. Pero eso es otro tema. Como verán, las cánulas se llaman cánulas multifenestradas porque tienen muchos agujeritos, tanto en la punta como en los costados, para que la sangre pueda ser succionada con más facilidad y evitar que se succione la pared de la vena por estos agujeros. Y en general, las cánulas de devolución tienen uno o dos agujeros para que la sangre sea más fácilmente direccionada a través de la tricúspide hacia el ventrículo derecho y su ruta hacia los pulmones. Así que esto básicamente es un circuito, a grosso modo, un circuito de ECMO veno-venoso. Los usos en terapia intensiva fundamentalmente es cualquier situación en la que un paciente pueda estar en riesgo de hipoxemia crítica, y esto obviamente se da fundamentalmente en el distrés respiratorio agudo. En cirugías pulmonares de alto riesgo se está empezando a usar, aunque caso por caso. En traslados, en pacientes que están muy hipoxémicos, esto brinda realmente una seguridad impresionante. Y esto, como todavía una herramienta de investigación, es remoción de CO2 en pacientes con EPOC descompensado o inclusive en asmáticos graves. También puede ser una muy buena opción. El objetivo y el racional de esto es no tener que romper los pulmones cuando los pulmones están en el peor momento de la enfermedad, o sea, generar menos lesión inducida por la ventilación. Esto a través de lo que se llama una ventilación ultraprotectora, debido a que nos tenemos que preocupar tanto por una oxigenación, una decarboxilación hecha a través del propio sistema pulmonar del paciente. Entonces, esto nos permite, desentendiéndonos entre comillas, ¿no? de este objetivo, que no tengamos que usar presiones en la vía aérea tan altas, que los BTs puedan ser bajados a niveles ultra bajos, 3 mililitros o menos incluso, y niveles de PIB moderados, ¿sí? Y no tener que pensar en niveles de PIB por arriba de 20, o presiones en la vía aérea altísimas, ¿sí? O frecuencias respiratorias muy altas, lo que sabemos que también es dañino. Todo esto, además, como mecanismo secundario, protege el corazón, ya que más o menos un 20, un 25% de los pacientes con distrés respiratorio van a tener fallo del VD, cor pulmonar. Entonces, esta sería otra forma de mejoría o de ayuda que puede proveer el ECMO en estos pacientes. Entonces, esto no es nuevo, ya desde hace muchísimos años, Cólovo y Gattinoni vienen trabajando con pulmones artificiales, y con el concepto de dejar descansar el pulmón. En este caso, en el trabajo de la izquierda, que esto es una editorial a un trabajo que se publicó, que fue el primero, un caso en realidad, que era dejar descansar el pulmón a través de la oxigenación, y con un concepto más innovador, Gattinoni lo que presentaba era la remoción de CO2 como el problema principal, ya que entendemos que la mayoría de los pacientes no tienen problemas graves de la oxigenación. Digamos que alguien que tiene 100 de PAFI tiene 100 de PO2 con 100% de oxígeno. Así no se está muriendo de hipoxemia. Podemos discutir la toxicidad del oxígeno y demás, pero hipoxemia crítica debería ser 60 de PAFI o menos, ¿sí? Así que este es uno de los grandes problemas del distrés respiratorio, que es básicamente la dificultad para remover la CO2. Entonces Gattinoni usaba ese concepto para poder bajar las presiones ventilatorias en la vía aérea, removiendo la CO2 por el pulmón artificial. Y como análisis ya más actuales, con este concepto de la potencia mecánica que uno aplica con el respirador al tejido pulmonar, el hecho de poder ventilar más gentilmente a los pacientes con menos frecuencia respiratoria, menos PIB, menos volumen tidal, hace que los pacientes en un estadio pre-ECMO en el que se están, entre comillas, muriendo de hipoxemia, tengan potencias mecánicas altísimas, y una vez que entran en ECMO y con la gentileza en la que uno va a ventilar al paciente ya estando en ECMO,
uno puede lograr disminuir la potencia aplicada al tejido pulmonar de una manera muy, muy importante. Esto está demostrado ya en varios trabajos en los que disminuir el volumen por abajo de 6 mililitros kilos mejora la ventilación pulmonar, disminuye el biotrauma. En la ventilación casi apneica que hicieron en un trabajo muy elegante en animales los chilenos del grupo de Alejandro Brum, los tejidos histológicos de los pacientes ventilados, en realidad eran chanchos, ventilados en ECMO con una ventilación casi apneica, eran casi iguales que un pulmón normal, a pesar de tener una lesión injuriante en el tejido pulmonar con un lavado especial, generaba muy, muy, muy poco daño. Uno podría decir que si no hay ventilación no hay bili, y ese es el concepto que se persigue atrás de toda esta evidencia. Lo más importante es saber si hay evidencia de beneficio en la mortalidad, que es lo que nos interesa, porque esto es todo muy interesante, pero lo que queremos saber es si en realidad los pacientes se mueren menos utilizando esta técnica. Y en realidad este es el que yo les decía, la editorial al trabajo del New England de 1972, que es el primer paciente adulto que se trató con ECMO. En ese momento ECMO era este lavarropas gigante que está acá, esto era el pulmón artificial, que eran discos de una silicona especial que se usaba para oxigenar la sangre, y fíjense que tenían litros y litros de sangre fuera del paciente, con lo cual esto requería niveles de anticoagulación similares a los de la circulación extracorpórea para un bypass cardiopulmonar, con lo cual los pacientes sangraban muchísimo y había que usar cantidades grotescas de transfusión. Pese a esto, o por esto, no se sabe, el paciente sobrevivió. Este era un trauma con distrés respiratorio. Esto fue en el 70. En la década del 80 hubo 3 grandes trabajos randomizados. El primero y el más importante de todos, grotescamente negativo, porque tenía un 90% de mortalidad en ambos grupos, un grupo con distrés respiratorio con ECMO y un grupo con distrés respiratorio sin ECMO. Se morían todos los pacientes por cómo estaban ventilados, era ECMO venoarterial, sangraban muchísimo. Así que este trabajo fundamentalmente hizo que por muchísimo tiempo el ECMO dejara de ser una opción, y lo que hubo fueron pequeños trabajos hechos por el grupo de Gattinoni en Italia y por el grupo de Alan Morris, que lo que buscaban era tratar de imponer el concepto de remoción de CO2 para una ventilación un poco más gentil. Con lo cual, el ECMO quedó reducido en esa época fundamentalmente a investigación y al trabajo en laboratorio. Así que esto sí logró que hubiera más avances en la tecnología, oxigenadores más eficientes y biocompatibles, se pasara de bombas roller a bombas centrífugas, lo cual daña menos la sangre, genera menos hemólisis, entre otras cosas, que se diseñaran nuevos catéteres que tuvieran menos recirculación y sean más fácil de colocar. Así que todo esto hizo que se avance en la tecnología. Fíjense, esta es una cánula que se usa hoy en día doble lumen, puesta en la vena yugular posterior. Obviamente esto requiere ciertas cuestiones técnicas específicas, pero básicamente se puede hacer con un eco transesofágico y un radioscopio, o sea, en una sala de hemodinamia se puede colocar esto. Y empezaron a aparecer ya para principios del 2000, de la mano de centros muy especializados, por ejemplo, en el Instituto de Karolinska en Suecia, con pacientes ventilados con distrés respiratorio que tenían, por ejemplo, en este caso, una PAFI de 46, esto sí era hipoxemia crítica, que se los ponía en ECMO, se les minimizaba la sedación y se los pasaba a presión soporte, fíjense que es básicamente lo que hacemos hoy en día, y ellos ya mostraban, si bien era un centro muy, muy especializado, con altísimo nivel técnico y humano, 76% de sobrevida para pacientes que entraban con 46 de PAFI y un score de Murray de 3.5, si bien eran muy poquitos, a una sobrevida muy, muy alta. ¿Sí? Ellos usaban seteos de descanso, como los mandaron llamar en ese momento, con presiones inspiratorias de moderadas a bajas, y lo que mostraban era que esto se podía llevar a cabo, que los pacientes sobrevivían. En 2009, la pandemia de H1N1 mostró que en los lugares especializados, como eran, por ejemplo, algunos centros de Oceanía, tuvieron una muy buena sobrevida cuando los pacientes eran colocados en ECMO, y si bien no eran trabajos randomizados, demostraron que se podía llevar a cabo. El primer gran trabajo randomizado con tecnología actual lo hizo este hombre, que es
Gailspick, que básicamente lo que hizo fue tomar pacientes con distrés respiratorio, esto se hizo en Inglaterra, y lo que hizo fue un grupo de manejo convencional, que eran 90 pacientes, en el lugar donde se presentaba el caso, y un grupo que al manejo convencional se le agregaba la posibilidad de hacer ECMO solo en un lugar, que era en el hospital de Leicester, en Inglaterra. Así que lo que hizo este señor fue randomizar estos dos grupos. Fíjense, la PAFI de entrada era 75, ¿sí? Y lo que mostró él es que los pacientes que se los llevaban al hospital de Leicester, donde trabajaba este señor, y que tenían realmente una gran experiencia en hacer ECMO, fundamentalmente en chicos y en neonatos, tuvieron una diferencia en la sobrevida importante, con una diferencia estadísticamente significativa a favor del manejo que ofrecía la posibilidad de hacer ECMO si el paciente no mejoraba. Esto era mantenido, la mortalidad incluso a los 6 meses con disabilidad severa, pero tenía un problema este trabajo, que de los pacientes asignados a ECMO, que eran 90 inicialmente, 22 no recibieron ECMO porque 16 mejoraron inicialmente con el manejo que se le hizo en este lugar tan especializado. 3 se murieron antes de las 48 horas del traslado, 2 se murieron en el traslado y uno no se podía heparinizar. Con lo cual, solo 68 recibieron ECMO. De cualquier manera, cuando se compararon los que recibieron ECMO contra los que no recibieron ECMO, la diferencia se mantenía. Pero hay que tener en cuenta que este estudio tenía este detalle, que no era menor. Entonces, fíjense que en el grupo ECMO, que era el grupo que estaba tratado en el lugar más especializado, los pacientes estaban más tiempo tratados con bajos volúmenes, bajas presiones, en cualquier momento que en el grupo convencional, o sea, estaban mejor tratados. Así que este trabajo se terminó de analizar como un beneficio para el traslado a un centro capaz de realizar ECMO si fuera necesario. O sea que el ECMO en sí no era lo que le daba el beneficio según el diseño de este trabajo. Pasó el tiempo, digamos que la comunidad científica reclamaba un segundo trabajo que vino de la mano de Alan Combs en el 2018, que fue el Eolia. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan. El Eolia también fue un trabajo multicéntrico, en este caso fue internacional, con gente de Inglaterra, Oceanía, Estados Unidos y Francia. Y lo que mostraron, en este caso, dos grupos, un grupo ECMO y un grupo control. En este caso, la forma de ventilar al paciente estaba mucho mejor protocolizada que en el trabajo anterior, el trabajo César. Y este estudio mostró con una mayor cantidad de pacientes que en la conclusión, por lo menos del trabajo, el ECMO no mostraba diferencias significativas de beneficio comparada con una estrategia convencional de ventilación mecánica, con algunos detalles. El estudio fue suspendido por futilidad luego del cuarto análisis interino. Lo que sí mostraba el estudio era un 11% de reducción absoluta de la mortalidad. Fíjense, 35% en el grupo ECMO y 46% en el grupo control, con una P de 0.09. O sea que por la estadística convencional, esto no era estadísticamente significativo. Sin embargo, todas las variables secundarias sí fueron positivas a favor del grupo ECMO. Fíjense, fallas del tratamiento, días libres de insuficiencia renal, días libres de diálisis, días libres de shock, todas fueron mejores en el grupo ECMO. Y otro detalle importante, el 28% de los pacientes del grupo control tuvieron que pasarse a ECMO como maniobra de rescate. Así que acá hay un tema. Entonces, 35 pacientes se cruzaron para recibir ECMO y lo hicieron, fíjense, la media de saturación cuando los cruzaban a ECMO era de 77% y 9 los cruzaban en paro cardíaco. De estos 35, 15 sobrevivieron, que obviamente se iban a morir si no se cruzaban. Ahora, lo interesante de este grupo es que estos 35 de entrada tenían una presión plato más alta, un driving pressure más alto y una menor compliance al inicio que los pacientes que no se cruzaban. O sea que acá había indicadores que podrían haber ayudado a predecir que estos pacientes no iban a estar bien. Y el ECMO permitió en estos pacientes bajar el BT un 43%, una frecuencia respiratoria un 23% y la potencia mecánica variaba significativamente a favor de los que recibían ECMO. Acá hay un tema interesante, que fíjense que uno puede tener indicación de ECMO por oxigenación, que es lo clásico, pero un paciente que no está
con menos de 100 de PAFI o con menos de 80 de PAFI, como eran los criterios del Eolia, pero que tenga 38 de plato, también podría ser un paciente candidato a ECMO si uno tiene la posibilidad. O sea que no es una cuestión solo de oxigenación este problema. Y esto puede traer problemas de indicación. Entonces, lo que comparaba el Eolia era la sobrevida de los pacientes que precozmente entraban a ECMO, que era del 35%, versus los que fueron al ECMO completamente, que fueron 40%, versus el grupo control que nunca se cruzó, que esta es la estadística convencional de 35 versus 46, versus la mortalidad del 57% de los que tuvieron que cruzarse a las corridas porque se morían. O sea que son diferentes puntos de comparación. Entonces, si consideramos que a los pacientes que se cruzaron a ECMO y suponemos que sin ECMO se hubiesen tenido una sobrevida de entre 0, porque se morían todos, o 33%, se podría así encontrar una mejoría en la reducción del riesgo relativo de ECMO que acá sí hubiese dado significativo, en diferencia de la reducción que se encontró en el trabajo del análisis por intención a tratar, que fue el 009. O sea que habría que ver qué pasaba si esto estaba configurado de una forma diferente. Lo que pasa es que los médicos que reclutaban pacientes se negaban a no poder cruzarlos, con lo cual el cross fue una necesidad ética para que los participantes pudieran incluir a los pacientes. Entonces, fíjense que dentro de este análisis uno puede ver que en los pacientes que tenían como criterio de inclusión la hipercapnia, con acidosis respiratoria, por 6 horas, que este era uno de los criterios de inclusión, la mortalidad en el grupo ECMO fue de 24% versus 55% en el control. Posible señal a favor, hipótesis. Esto no era el objetivo principal del trabajo, pero ¿qué quiere decir esto? Si nosotros entendemos que la hipoxemia refractaria no es la principal causa de muerte de los pacientes con distrés y la bili es una de las principales causas de muerte de los pacientes con distrés, en los pacientes que tienen hipercapnia podría ser un reflejo de la dificultad para decarboxilar en los pulmones. Y esto podría marcar un grupo que se beneficie un poco más que solo los que tienen trastornos de oxigenación. Ahora fíjense que los que tienen PAFI mayor a 66, la mortalidad tuvo 27% el grupo ECMO y 48% el grupo control. Pero los que tenían una PAFI por debajo de 66, la mortalidad fue similar en los dos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Podría ser que estos pacientes estaban demasiado enfermos como para beneficiarse y podría ser una ayuda que nosotros como médicos al lado de la cama podríamos tener para ver si estos pacientes realmente hay que indicarles ECMO o no. Lo cual es muy difícil basarse solo en un parámetro de oxigenación, como les dije anteriormente. Uno podría mirar otras variables, como por ejemplo la falla orgánica y demás. Ahora vamos a ver eso. Entonces, ¿qué pasó con este trabajo? Podría haber sido una expectativa desmedida del efecto protector de ECMO y una estimación de la mortalidad atribuible a Billy no acorde a la evidencia actual. Piensen que el trabajo ARMA, el del BT, el del BT bajo de 6 mililitros versus 12, la diferencia en mortalidad de Billy fue 10%. En el trabajo de Prono, el Proceba, también la diferencia fue del 10% entre un grupo y otro. Entonces, acá la diferencia es mucho mayor. Entonces, por ahí la diferencia atribuible a Billy fue excesiva. Este estudio va a ser difícil de repetir. Fíjense que para reclutar 624 pacientes se necesitarían 100 UTIs reclutando por 9 años, ya que el promedio de reclutamiento de centro por paciente fue 0,5 pacientes por centro por año. Muy bajo. Así que es difícil que se vuelva a repetir algo así. En los análisis no convencionales, como este análisis bayesiano que se hizo, la posibilidad de beneficio en los pacientes que requirieron ECMO fue mayor, entre el 88 y el 90, fue alta, perdón, entre el 88 y el 99%, y en un metaanálisis y revisión sistemática, la posibilidad de sobrevida en los pacientes que requerían, fíjense, ECMO venovenoso fue mayor en los pacientes con ECMO. Entonces, hay dos grandes revisiones sistemáticas. Una en la que se incorporan los trabajos no randomizados, que incluyeron los trabajos de la pandemia H1N1,
y los dos trabajos randomizados que les mencioné, el César y el Eolia, la mortalidad a los 30 días y a los 60 días fue menor en el grupo que recibió ECMO. Cuando se analizaron los trabajos randomizados, César y Eolia, con análisis individuales de los datos, la evidencia también mostró una evolución favorable en los pacientes que recibieron ECMO contra los que no recibieron ECMO. Y lo interesante de esto es que obviamente todos los parámetros secundarios de más días sin vasopresores, más días de terapia reemplazo renal, más días sin falla neurológica, esto fue todo a favor del ECMO, pero que, por ejemplo, se identificó que los pacientes que tenían falla de más de 3 órganos no se vieron beneficiados por haberles ofrecido ECMO. Y los que se beneficiaban eran que tenían entre 1 y 2 fallas orgánicas. Así que acá hay otro dato que podríamos usar para seleccionar a los pacientes que van a recibir ECMO, que para mí es una de las cosas más difíciles de hacer. Entonces, ¿cómo uno seleccionaría a estos candidatos? Bueno, fíjense, el César ponía como criterios de inclusión 18 a 65 años, estos eran adultos, obviamente, no trataban pediátricos, el score de Murray, que usaban en Inglaterra en ese momento como criterio de inclusión, 3 o más, y un pH por abajo de 7,20. El Eolia, el trabajo francés multicéntrico, que tenían que haber estado con distrés y RM menos de 7 días, más de 7 los excluía. Y acá vienen los criterios gasométricos. Menos de 80 de PAFI por más de 6 horas, o menos de 50 por más de 3 horas, o pH de menos de 7,25 y PCO2 más de 60 por más de 6 horas. Fíjense que los criterios de exclusión, el César marcaba que si habían estado ventilados con presión inspiratoria muy alta por más de 7 días los excluía, con una FIO muy alta por más de 7 días los excluía, o ventilados por más de 7 días los excluía. Y el Eolia, lo mismo, ventilados por más de 7 días o con una platoma de 32 los excluía. Acá esto es discutible, un body mass index de más de 45 los excluía y un score de SAPS-2 más de 90 con algunas comorbilidades puntuales los excluía. Así que esto podría servirnos como marco para decir cuáles son los grandes criterios de exclusión que yo tengo que evaluar. Obviamente, después esto, en cada lugar, cada país y cada centro, los criterios se van flexibilizando, porque obviamente no es lo mismo un centro que tiene muchísima experiencia con 200 pacientes en ECMO por año que un centro que recién empieza, que hace 2 casos o 3 casos por año. Esto obviamente va a variar, depende de la población que se maneja, no es lo mismo un paciente en plan de trasplante por una fibrosis quística que un paciente con distrés respiratorio por una neumonía por COVID, por ejemplo, o con una neumonía convencional que un politrauma. Entonces, fíjense cómo uno puede ir sacando algunos datos de lo que está publicado. ¿Sí? Esto está sacado de Alemania. Fíjense, de los pacientes que recibieron ECMO venovenoso, obviamente, los que tuvieron una duración muy corta, ¿sí? Marcaron una mortalidad muy alta. ¿Qué significa esto? Y estos pacientes por ahí estaban mal elegidos porque seguramente no tenían que haber entrado a ECMO, tenían algún criterio de exclusión o algo que determinó que se murieran inmediatamente al entrar a ECMO. Los que menos mortalidad tienen son los que la duración está entre los 6 y los 12 días, que es más o menos en la media de duración del ECMO venovenoso en un distrés respiratorio, alrededor de los 10 días. Y los que vuelven a morirse mucho son los que tienen un ECMO prolongado. Si bien no siempre es así, esto a grosso modo puede darnos una idea de cómo se agrupan estos 3 diferentes patrones de pacientes. El que se muere muy rápido, el que más o menos a los 10 días uno lo puede sacar del ECMO, que es el que mejor le va, y el que tiene un distrés prolongado con un soporte prolongado que también le va un poco peor. Hay ayudas, hay un score validado, que es el RESP score, hay como 5 scores que pueden ayudarnos a seleccionar al paciente. Este es muy, muy interactivo, esto es una página respscore.com, accesible para cualquiera, que uno puede meter los datos del paciente y esto va a dar un score validado en pacientes que ya estaban en ECMO para una sobrevida estimada y en base a eso poder ayudar a tomar una decisión para saber si el paciente puede o no favorecerse del ECMO. Se está dividido en ciertas clases, así que en realidad, si uno tuviera que tener algún tipo de algoritmo en la cabeza, esto es el que más o menos uso yo,
es el ECMO en distrés grave tendría que pasar por este algoritmo de selección, que es obviamente tratar la causa base del distrés, evitar el balance positivo y una ventilación protectiva. Si el paciente tiene menos de 150 de PAFI, pronarlo, individualizar si el paciente requiere bloqueo neuromuscular y cuál es la mejor PIP, no vamos a entrar en esto en esta clase, y si a pesar de esto, y habiendo pasado de 12 a 24 horas de esto, salvo que el paciente tenga una hipoxemia supercrítica, cumple con alguno de estos criterios, este podría ser un buen candidato al soporte extracorpóreo. Vamos a pasar rápidamente a lo que es el COVID. Yo sé que ahora ya está, parece algo viejo, parece algo de la prehistoria, en el 2024, pero bueno, fueron un montón de pacientes que hicieron que el COVID, que hicieron que el ECMO llegara a lugares donde no había llegado antes. Entonces, nuevamente, fíjense, nos encontramos con falla respiratoria refractaria en la mitad de los pacientes. Vuelve a repetirse el patrón que yo les había mostrado al principio con el H1N1. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre el COVID y el no COVID para hacer ECMO? Y bueno, que la mortalidad a medida que pasan los días de ventilado y de ECMO se va haciendo mayor, que los pacientes vimos que tuvieron un soporte mayor que los 10 días que yo le digo, tuvimos pacientes 20, 25, 30, 40, 100 días en ECMO, que los pacientes por cómo era el COVID tuvieron más riesgo de trombosis, que porque tuvimos que darle más inmunosupresores por esto del tocilizumab, tuvimos más infecciones que habitualmente, y que tuvimos una mayor incidencia de fallo ventricular derecho. Así que esto era la característica diferencial de estos pacientes. Inicialmente se pensó que el ECMO no iba a servir, después, a medida que se fue planificando y iba saliendo la evidencia, se vio que el ECMO para el COVID sí servía y que se podía ofrecer. Y los primeros reportes, fíjense, llegaban de lugares muy especializados, con muchísima experiencia, como es, por ejemplo, el conglomerado de París, que mostraban una sobrevida muy buena, de alrededor del 56% y una mortalidad del 36%, muy similar a lo que es el ECMO para no COVID, con lo cual esto alentó a que más pacientes pudieran recibir el ECMO venovenoso para el COVID. En algunos trabajos que simulaban randomizaciones, la sobrevida seguía siendo mejor en los pacientes que recibían ECMO. En ese momento se planteaba que probablemente era porque recibían un mejor nivel de atención que los que no recibían ECMO, si bien estos no eran trabajos randomizados, con sobrevidas al alta bastante razonables. ¿Sí? Este era un análisis, target trial análisis. Y lo que sí se entendió es que un grupo muy chiquito de pacientes que cursaba una neumonía por COVID requería ECMO. Fíjense, en este caso, un registro de alrededor de 20.000 pacientes, 7% de los pacientes solamente requerían ECMO y la mortalidad era muy parecida a los pacientes que estamos acostumbrados a tratar sin COVID. En los análisis más actuales, con mayor cantidad de pacientes, hasta el septiembre del 2020, este era uno de los más grandes, fíjense que acá había datos llamativos. 60% de los pacientes recibían decúbito prono antes del ECMO, que esto era diferente a lo que nosotros vimos, que vimos a la mayoría de los pacientes, casi el 100% de los pacientes estar en prono antes de entrar en ECMO, y si entraban con hipoxemia importante, 72 de PAFI. Y lo que mostró este primer gran trabajo de la ELSO era que en los centros muy especializados, donde eran la mayoría de estos pacientes, la mortalidad era similar a lo que se sabía de antes, 37%, a pesar incluso de haber estado en ECMO. Así que esto continuaba con la tendencia de alentar el uso de ECMO en pacientes con distrés. En Chile, donde hay un sistema de ECMO muy importante, en el 2021 publicaron 85 pacientes con un sistema centralizado de selección de los pacientes y múltiples hospitales a disposición para la mayoría de los pacientes del país, una mortalidad del 38%, lo cual era muy bueno y, digamos, inaudito en Latinoamérica y fue un impacto muy importante. Lo importante también de esto es que el tiempo desde el diagnóstico del COVID hasta la entrada al respirador mayor a 6 días, se asoció con más mortalidad. Y esto fue uno de los primeros trabajos que lo determinó. O sea, como que si el paciente, independientemente del tiempo de ventilado o no ventilado, lo que importaba era el tiempo de la enfermedad. Porque la enfermedad no le importa si uno está ventilado o no. La enfermedad sigue su evolución y los que entraban tardíamente
con más de 6 días al respirador, en este trabajo mostraron mayor mortalidad. Pero fíjense qué interesante. A medida que pasaba el tiempo, más instituciones empezaron a incorporar pacientes en ECMO y vino la segunda ola. Y fíjense que, por ejemplo, nuevamente en Francia, ya la mortalidad no era tan fabulosa del 36%, sino que era 46%. Y la mayoría era pacientes jóvenes, con disfunción solo pulmonar, y acá sí se vio que cuando tenían poco tiempo de RM pre-ECMO, tenían más chance de sobrevivir. Obviamente, cuando se analizaba por separado los centros con experiencia, o sea, que hacían más de 30 casos por año en el año previo al COVID, tenían mejor sobrevivir. Esto está claro. Entonces, esto se encontró en toda Europa. Fíjense, este trabajo está hecho en Europa. La segunda ola tenía aumento de casos prolongados en ECMO, más de 21 días en ECMO, aumento de casos fútiles y mayor mortalidad sistemáticamente en la segunda ola, que es algo parecido a lo que nos tocó ver acá. Nosotros publicamos la experiencia argentina junto con el Hospital Italiano, con el doctor Lucio Espinosa de Neuquén, con el Hospital Alemán. Publicamos la experiencia argentina, pudimos incorporar 26 pacientes y fíjense que tuvimos una mortalidad en ECMO razonable de 42%, esto era lo que se morían estando en ECMO, y una mortalidad hospitalaria del 65%. Teniendo en cuenta que la mortalidad hospitalaria que yo les mostré en Argentina era del 70% en pacientes ventilados, esto no estaría tan mal. Un gran porcentaje de estos pacientes tuvimos que ir a buscarlos a otros lugares y también encontramos que el tiempo desde el inicio de los síntomas de la enfermedad al inicio del ECMO de más de 14 días marcaba mayor mortalidad en el seguimiento. O sea, como que nuevamente lo que importaba era cuánto tiempo llevaba la enfermedad de evolución. Los últimos trabajos, ya termino con esto del COVID, mostraban que los pacientes, dependiendo el momento de ingreso a ECMO, tenían menor mortalidad o mayor mortalidad, confirmándose que la segunda ola era la que tenían la mayor mortalidad de todas. No solo porque tenían pacientes más graves, sino porque se incorporaban centros que no tenían tanta experiencia en el manejo. Esto pasó en Alemania, donde tuvieron una mortalidad altísima de ECMO, y particularmente en Alemania no existe una centralización. Cada centro puede hacer lo que quiera, y entonces hubo centros con muy poca experiencia que tuvieron muy malos resultados. Lo mismo pasó en España, no los aburro con esto. Lo mismo pasó en Inglaterra, con una mortalidad segunda ola más alta. Y ellos hicieron una comparación a través de esta técnica estadística en la que mostraron una reducción del riesgo relativo de muerte del 18% cuando se comparaba a los pacientes que habían recibido ECMO versus los que no recibieron ECMO, pese a que esto no es un trabajo randomizado. Y se identificaron como factores asociados con la mortalidad intrahospitalaria en COVID, la edad, como ven acá, esperen que me corro, la edad, obviamente, ¿sí? El estado de inmunocompromiso y la insuficiencia renal. Así que, claramente, la evolución del COVID, todos ya más o menos tenemos esta idea, que tiene una mortalidad con distrés de alrededor del 50% cuando reciben ECMO y que fue variando a lo largo del tiempo y dependiendo qué centros incorporaban a los pacientes, con mejor resultado los que tenían más experiencia. Entonces, ¿por qué aumentaba la mortalidad en la segunda ola? Es un tema interesante. Bueno, no sé si ustedes lo vivieron, pero si se acuerda, el que lo vivió, usamos mucha más cánula de alto flujo y BNI preintubación, lo que disparó la hipótesis de si esto era más lesión inducida por la ventilación grosera que tenían que hacer los pacientes para soportar la hipoxemia. Si había un sesgo de selección, porque se seleccionaba para ECMO los pacientes más refractarios, había también más cansancio en los centros, más cansancio en la gente, se seleccionaba solo los más graves porque a los otros se intentaban oponerlos, más sobreinfecciones porque eran más comunes los tratamientos con dexametasona y tocilizumab, entonces se morían más los pacientes porque estaban más infectados, y obviamente los criterios de selección liberales en los centros con menor experiencia. Estos son todos hipótesis, pero bueno, es más o menos lo que uno pudo ver de haber vivido esa etapa. Nosotros en su momento en SATI hicimos diferentes escenarios de selección de pacientes dependiendo de la capacidad de la UTI en ese momento. Si tenía capacidad habitual, se consideraban los criterios
habituales, cerca de la saturación, criterios más estrictos, y unidad colapsada eh, no se hacía ECMO en ese momento y se intentaba derivar a otro de los lugares que podría hacer ECMO, que somos bastante pocos en Argentina. Mientras esperábamos que los pacientes se recuperaran, este era uno de los casos, por ejemplo, este caso fue un médico, los intentábamos, como les mostré en el trabajo de Karolinska, despertarlos, que pudieran interactuar con nosotros, como hoy hacemos casi con cualquier paciente en ventilador, ¿sí? Incluso que pudieran trabajar un poquito con los kinesiólogos para hacer actividad física, los movilizábamos para que pudieran estar despiertos y en este caso mirando un poco el cielo, ¿sí? Porque muchas veces nos tocaron casos de más de 20, 25, 30, tuvimos un caso de más de 100 días, y los pacientes que por lo menos pudieran tener cierta alegría durante el día. Y esperamos esto, ¿no? Que lo que se sabe o lo que aprendimos del COVID era que en el 88% de los casos, de la mayoría de autopsias, lo que tenían los pacientes era daño alveolar difuso. Y lo que esperábamos era que se recuperaran los pacientes. Entonces, fíjense, este es un paciente con distrés por COVID en el día más 4 de canulación. Y aquí está, fíjense cómo está ventilado este paciente. 10 mililitros de BT, no 10 mililitros kilo, 10 mililitros, con una presión control de 13 centímetros de agua, 12 de PIB, y esto es lo que le entraba al paciente, o sea, la compliance era mínima. Y al día 25, fíjense, dejando pasar el tiempo y tratando de las sobreinfecciones, intentando que no haga balance positivo, al día más 25, fíjense, con la misma presión inspiratoria y los mismos 12 de PIB, el BT era de 400. La compliance había mejorado muchísimo. Este paciente se decanuló y siguió su curso como cualquier otro paciente traqueostomizado, después se decanuló con debilidad, rehabilitó y demás, y se fue a la habitación y después a su casa. O sea que muchas veces los pacientes se recuperan, pese a que uno piensa que esto es irrecuperable. Fíjense, esta era la tomografía de ese paciente al día más 4, sin pulmón prácticamente, algunas bronquiectasias por tracción, y al día, este es otro caso, fíjense, al día más 70, ¿sí? De ECMO, cómo empiezan a airearse los vértices, ¿sí? Pese a que puede llegar a haber algunos signos de daño ya más crónico en las bases. Con esto empezó a surgir la idea de trasplantar a los pacientes que no salían y que no se curaban. Los primeros reportes mostraban en lugares muy especializados una muy buena sobrevida en 12 pacientes trasplantados. Esto se comprobó después de que los pacientes se podían trasplantar con una muy buena sobrevida. Y fíjense, estos eran algunos de los casos clínicos que mostraban cómo estaban los pacientes con ya evoluciones tórpidas y crónicas. Fíjense, bronquiectasia por tracción, neumotórax, ¿sí? Hepatización, bullas. Estos eran algunos de los que recibían el trasplante y tenían una muy buena sobrevida en estos lugares hiperespecializados. Como conclusión, entendemos que el ECMO en distrés se puede hacer con mejores resultados y esto está enmarcado en un programa nacional. Nosotros en Argentina no tenemos esto, coordinado y que tenga posibilidad de ir a buscar a los pacientes para garantizar una cantidad de pacientes que mantenga a todo el personal entrenado y a todo el sistema trabajando, porque si no esto es inviable. Que la clave para mí es la selección adecuada del paciente, y esto es lo más difícil, como les dije, la edad, el tiempo en BNI o ventilador antes del ECMO, la duración de los síntomas de la enfermedad, ya sea COVID o no, y si el centro tiene experiencia, va a determinar muy probablemente cómo le va a ir al paciente. Y como les mostré al final, el ECMO en COVID mostró una mortalidad variable, muchas veces requiriendo altísimo uso de recursos y tratamientos muy prolongados. En algunos casos mostró que era buena la evolución de estos pacientes. Así que bueno, espero que les sirva y cualquier duda, bueno, me pueden hacer llegar sus dudas por mail, que se las responderé. Muchas gracias y muchas gracias. Saludos a todos.